Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar de uno de los instrumentos más versátiles y más utilizados en el mundo técnico y profesional. Estamos hablando del multímetro, uno de los instrumentos que nos va a servir para muchas cosas. Muy versátil, se puede utilizar desde el mundo eléctrico, electrónico, informático, del mantenimiento, de la mecánica, de la maquinaria, entre otras. Acompáñame a ver de qué se trata, tanto sus partes como su uso dentro del mundo técnico. Como bien señalábamos, el multímetro nos va a servir para una serie de cosas fundamentales, tanto en el diagnóstico, puede ser preventivo, correctivo, etc. Con el multímetro nosotros vamos a poder determinar diversas variables, tales como la resistencia, el voltaje, entre otras. Pero principalmente con él vamos a poder chequear partes, piezas y elementos. Cuando vamos a chequear, vamos a poder ver y determinar si estas partes o piezas están en buen estado o en mal estado. Por lo cual vamos a poder determinar su reparación o cambio. Hay que recordar que con este instrumento nosotros vamos a poder determinar o vamos a poder medir diversas variables eléctricas, de las cuales podemos hablar en otros videos, tales como el voltaje, sea este alterno o continuo. La corriente, también sea esta alterna continua, pero ojo, no todos los instrumentos o no todos los multímetros miden corriente alterna. También vamos a poder determinar la resistencia. Está en distintas escalas, en múltiplos, generalmente en ohm, kiloohm o megaohm. Y como último, vamos a poder determinar la continuidad. Existen instrumentos o multímetros que nos van a servir para determinar muchas más variables, tales como capacitancia, frecuencia y temperatura. Pero las principales son estas cuatro, y son de las que estamos hablando o vamos a hablar en este video. El multímetro se compone de partes y componentes esenciales. Los más principales o los más importantes son los siguientes. Los cables de prueba. Estos cables de prueba nos van a servir para realizar las mediciones y ver el correcto funcionamiento. Para eso, estos cables deben estar en buen estado. Digamos, no deben estar cortados ni dañados. También estos cables deben ser de un muy buen material para tener valores exactos. El selector. Con el selector nosotros vamos a poder cambiar los rangos en las escalas que nosotros queremos medir, sean estas variables del voltaje, resistencia, corriente, continuidad, como ya bien lo señalamos. El borne de conexión. Los bornes de conexión es uno de los elementos importantes. Se componen de un terminal COM o común, de un terminal para medir voltaje, resistencia y pequeñas corrientes en el orden de los miliamperes, y un terminal para medir corrientes generalmente con corrientes máximas del orden de los 10 amperes. Y por supuesto nuestra pantalla o display o visor, en el cual vamos a tener los valores finales que nosotros podemos determinar o medir. Y con esto determinar si el componente o elemento está en buen estado o en mal estado. Ojo, algo muy importante, el cable negro, como bien señala en esta imagen, siempre va a estar conectado en el borne o terminal común. Generalmente está o en el centro del multímetro o en esta imagen, como lo podemos ver, en el lado derecho. Medición de voltaje. Vamos ahora a recordar o a aprender cómo medir voltaje. Más adelante en otro video te voy a mostrar en forma práctica cómo poder realizar esta medición en diversos elementos o componentes del día a día. Como bien señalamos, el terminal o cable o borne negro siempre en el terminal común. Este no va a cambiar de ahí. Si nosotros lo cambiamos de esa posición, podemos tener valores errados o erróneos, tales que nos marque, por ejemplo, un voltaje negativo o una corriente negativa. Si nosotros no sabemos diferenciar eso, nos puede llevar a tener errores o a generar errores en algún procedimiento. Como primer paso, el cable rojo va a ir en el terminal V o V corta. Para esto debemos encontrarlo dentro de estos bornes o dos bornes inferiores que nos quedan disponibles. Si yo me fijo, en este caso, el terminal V está en el centro del multímetro.
Posterior a eso, vamos a girar la perilla en el símbolo de voltaje. Pero ojo, debemos saber y determinar si el voltaje que vamos a medir es continuo o alterno. Para el caso de este video, vamos a medir un voltaje continuo. Y posterior a eso, vamos a colocar las puntas en el circuito en forma paralela. Recuerda que el voltaje, sea continuo o alterno, se mide en paralelo. Si no seguimos estas instrucciones, podemos dañar el equipo. Y esto puede afectar a nuestra lectura o resultado final. Vamos a tener un ejemplo acá, una batería, y esta batería, como bien sabemos, todas las baterías son en corriente continua. Esta batería tiene un borne positivo y un borne negativo. Ya señalamos que el terminal o cable negro va en el común o COM de nuestro multímetro. Por lo cual, vamos a seguir los pasos. Como paso número 1, nos pedía que el cable rojo fuera en el borne o terminal V. En este caso está en el centro de este equipo. Lo coloqué y lo llevo al positivo de mi batería. Recordemos siempre que el positivo en este caso va a ser con cable o terminal rojo. El COM va a estar al negativo. Y en este caso esta batería nos marca 12,4 volt. El rango de voltaje también podría estar expresado en milivolt, 12,4. Yo con ese valor puedo determinar si esta batería se encuentra cargada o descargada según lo que me indique el fabricante. Pasemos a la medición de otra variable, en este caso, medición de corriente. Veamos, como bien señalamos, el COM o el borne negro o el borne común o el cable negro nunca va a cambiar de posición, sea la medición de corriente o voltaje. Como primer paso, el cable rojo lo vamos a colocar en el borne de miliamperes. En este modelo de multímetro, ese cable o ese borne de miliamperes está en el centro. Digamos, lo voy a mantener en este caso en el centro del multímetro. Pero ojo, también si yo miro al lado izquierdo, hay uno que dice 10 amperes máximo. ¿Ya? Me estoy refiriendo a estos terminales por si acaso. En ese que dice 10 amperes máximo, también lo podría colocar e ir jugando con las escalas. Gira la perilla en la letra A, de amper, de corriente. Es importante señalar que hay que saber qué tipo de corriente vamos a medir. Nosotros vamos a continuar con la batería, por lo cual vamos a estar midiendo corriente continua. 3. Abre el circuito y coloca las puntas. Recuerda que siempre la corriente se mide en serie, por lo cual si el circuito estaba cerrado, yo debo abrirlo, excepto que esté midiendo con otro tipo de instrumento. Vamos a realizar el ejemplo. Tenemos la misma batería anterior, pero ahora vamos a colocar una ampolleta. Esto está conectado en serie, ¿sí? Para poder trabajar. En este caso, nuevamente, vamos a conectar el cable rojo en el borne de miliamper, que es lo que nos señalaba. Pero yo para un ejemplo práctico lo voy a colocar en amper, que va a ser acá en el costado. Fíjense que ya está cableado. Para yo poder cerrar el circuito, debo llevar el otro terminal de la ampolleta hacia la batería. Lo realicé con un cable. Y, por supuesto, que como ya lo hemos señalado, el cable negro va a ir en el borne COM o común y cierra el circuito. Si yo me fijo, me marca 1,5 amperes. ¿Ya? Sabiendo el voltaje de la batería, podría sacar la potencia de la ampolleta. La corriente, en este caso, está circulando, pasa por la ampolleta, pasa por la batería, ¿no es cierto? Y vuelve a cerrar el circuito, por lo cual el equipo solo realiza una lectura. Es importante que al momento de seguir el paso 2, sea en voltaje o corriente, nosotros siempre, pero siempre debemos estar en el rango de escala más alta. Digamos, si estamos en corriente, siempre partir en el rango de los 10 amperes. Si el equipo no me marca, bajo un valor. Si no me sigue marcando, bajo un valor. Y si no me marca, ojo, no quiere decir que la ampolleta esté mala. Puede ser que el fusible de mi equipo esté quemado. En ese caso, tenemos que revisar. Sigamos. Medición de resistencia. Algo muy importante en diversas áreas. Como bien ya lo señalamos, el
común o el borne COM va siempre en el centro con el cable, quizás va siempre con el cable negro. Vamos a seguir los pasos. Como primero y muy pero muy importante es desenergizar el circuito. Nosotros conectamos o medimos resistencia con un circuito energizado, podemos llegar a dañar el equipo. Cuando hablamos de equipos profesionales es muy costoso. 2. El cable rojo va a ir en el borne de resistencia, por eso está la letra griega omega o ohm. En este caso sigue siendo el centro de este multímetro. 3. Gira la perilla al símbolo de ohm. Vamos a girar el selector o la perilla del selector hasta encontrar la letra ohm. En este caso se encuentra acá. Y como 4, coloca las puntas en el componente. Vamos a realizar una medición como ya lo hemos visto. En este caso no tenemos batería o no vamos a tener batería, solo vamos a tener un elemento electrónico que es una resistencia. Se mide en paralelo. Tomo un cable, que es el cable rojo con su borne, ¿no es cierto? Y en el otro coloco, por supuesto, el negro con el COM. Veo el valor de la resistencia y en este caso me da 330. ¿Qué ohm podría ser? Ojo, que el multímetro me puede marcar valores en ohm, en kilo ohm o en mega ohm. Estos dos últimos son múltiplos, valores más grandes. Entonces tengo que fijarme en qué tengo seleccionado, porque yo puedo estar en el rango más alto, por ejemplo, en 220 mega, o en 20 mega, o en 200 kilos, o en 20 kilos, o en 2000 ohm, o en 200 ohm. Dependiendo dónde esté nuestro selector ubicado, es que vamos a tener el valor dependiendo de estos rangos de unidad base o múltiplos. Algo muy esencial y muy utilizado por todos es la comprobación de la continuidad. La continuidad nos sirve para verificar, por ejemplo, si un conductor se encuentra cortado, si un fusible está en buen estado o en mal estado. Tomamos nuestro multímetro y como primer punto vamos a girar la perilla al símbolo de continuidad. En este caso, ese símbolo está acá. Acá está el símbolo de diodo y continuidad. Como segundo paso, colocamos las puntas en el componente que deseamos medir. En este caso, vamos a medir un fusible de un vehículo. Tenemos el fusible y queremos ver si hay continuidad. Coloco las puntas. El cable rojo va nuevamente en el centro porque ahí está nuestro símbolo de continuidad. Acá, si nosotros nos fijamos, ustedes toman un multímetro, va a decir voltaje, resistencia, miliamper, continuidad, diodos. Y el cable negro no lo cambiamos de posición, sigue puesto en el borne COM. Tengo los dos puntos. ¿Qué podría pasar acá en el equipo? El equipo tiene dos opciones. La primera es que existe un sonido auditivo y me va a marcar un valor mayor a 1. Es un valor de una resistencia. Eso indica que hay continuidad, que el fusible está bueno, no está cortado. La segunda opción es que no suene y que su valor sea OL. Ojo, no todos los multímetros tienen un buzzer o una señal auditiva. En este caso, si la pantalla me marca OL o no suena, quiere decir que nuestro fusible puede estar dañado. Algunos consejos. En cada medición recuerda lo siguiente. Sujetar con fuerza las puntas del multímetro. Esto nos va a servir para tener valores más exactos y más detallados. Si es necesario, pide la ayuda a alguien para poder realizar la medición. Recuerda también, si estás trabajando con equipos energizados, utilizar tus elementos de protección personal, sean estos guantes, zapatos de seguridad, overol, antiparra, entre otros que determinen en la faena o instituto donde estudias. No toques directamente los terminales metálicos. Es sumamente importante no tocar los terminales metálicos para obtener, primeramente, valores más exactos. Recuerda que si estás midiendo resistencia y tocas con tus dedos los terminales metálicos, le estás sumando la resistencia de tu cuerpo a ese valor. Y otra cosa, si estoy midiendo un circuito energizado, puedo tener un accidente, una descarga eléctrica o cualquier inconveniente. Recuerda que la seguridad es lo principal. Espero que este video te haya ayudado y te sirva para estudiar dentro de tus clases.
Me despido y nos vemos en otro video.